El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 12 de junio. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Y no puedo empezar sin antes felicitar a toda la familia de la Radiodifusión Nacional. Hoy es el Día Nacional de la Radio. Felicidades principalmente a los compañeros de KW Continente, de Radio Península y de todas las radioemisoras del país que hoy celebramos ese día. Nosotros que hemos dado esa milla extra durante la pandemia para mantener informada, entretenida a toda la población panameña hoy. Felicidades a todos aquellos que pues superamos con creces ese largo camino y ese difícil camino en un año también en el que se cumplen 90 años de la puesta en marcha por parte de mi abuelo, de la primera radio panameña, hecha por panameños para panameños. Así que felicidades a toda la industria radiofónica nacional, hoy Día de la Radio, bueno, principalmente a ti, José, pues que todos los que te siguen, tanto en Next como en KW Continente, pues con tus interesantes comentarios. Así es, Fernando, muchísimas gracias y es una felicitación doble, Fernando, porque hoy también estoy agustando un año más de vida, así que qué mejor manera de celebrarlo que celebrándolo también con ese día de la radio que me ha dado la oportunidad de crecer de manera profesional y llegar a otros lugares que nunca imaginé que podría estar llegando. Una semana, Fernando, en donde el tema del combustible ha generado la gran acaparación, sobre todo con estas encuestas que han salido y la preocupación de las personas a través de sus comentarios que están preocupados porque no encuentran un empleo y por el alto precio de los alimentos. Son las partes donde al parecer se debe centrar, se debe discutir, sin embargo no se ve o no siente el panameño que el Ejecutivo esté haciendo algo o creando estrategia para resolverle esos problemas. Bueno, porque hay algo que vale la pena, es decir, el problema económico, ustedes han visto las encuestas, sobre todo la de Sid Gallup, que es la que la utilizamos aquí como marco referencial, pues ya el problema del costo de la vida ha superado al del desempleo. Ambos están a la cabeza, es decir, temas económicos son los que están a la cabeza de la preocupación del panameño, y por eso nuestro invitado de hoy es el economista René Quevedo, porque se ha puesto pues la lupa durante toda esta semana en el tema de los subsidios. Es decir, ¿cabe un subsidio más? ¿Realmente es la proporción dentro del Producto Interior Bruto de lo que nosotros pagamos? Una factura cercana a las 3.000 millones de dólares es lo normal que se vaya pues dentro del pago del presupuesto general del Estado en subsidios directos, muchos de ellos al consumo. René, bienvenido como siempre aquí a Next Noticias y a KW Continente. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Luis. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias por la invitación. Sí, yo creo que es importante empezar contextualizando lo que está pasando. No olvidemos que Panamá perdió en el primer año de pandemia a 364.000 empleos formales del sector privado, 42% de todos los empleos formales, y a otros 284.000 trabajadores, otro 32%, se les suspendió el contrato. Quiere decir esto que en el primer año de pandemia 3 de cada 4 trabajadores formales del sector privado perdieron sus trabajos o fueron suspendidos. ¿Okay? No nos hemos recuperado, se ha recuperado parte. Tenemos un crecimiento, una reactivación económica debido al sector externo, exportaciones de cobre, ingresos del canal, zona libre de Colón, pero el sector interno sigue deprimido con 3 sectores particularmente golpeados: construcción, comercio al detal y turismo.
Entonces, parte del problema que está ocurriendo es que no ha habido estrategia de reactivación económica, como dije, la reactivación económica es externa, y no ha habido estrategia de generación de empleo porque la única estrategia que ha habido es la vacunación. Lamentablemente se sigue viendo el problema como sanitario, ¿okay? Estamos en un estado de emergencia sanitaria, cuando en realidad la emergencia socioeconómica. Entonces, obviamente no es lo mismo que suba el combustible si tienes empleo y tienes ingresos, claro, a que suba si no lo tienes. Digo, lo que pasó en el 2008. Es correcto. Que subió el combustible, obviamente el pueblo se resintió, pero al tener pleno empleo, pues no te queda más que apretar los dientes y pagar la factura del combustible. Así es. Sí. Entonces, lo que está ocurriendo, las estadísticas son muy... No olvidemos que sí, tenemos una situación puntual que ha ocasionado la pandemia, pero hay temas estructurales. Hay dos estadísticas muy importantes, como dice, para mí lo que no se mide no existe. ¿Okay? Claro. Entre el 2011 y el 2021, el número de personas o trabajadores o panameños en edad productiva, o sea, de más de 15 años, subió en 716,000 personas. Sin embargo, a pesar de que hoy tenemos la planilla estatal más alta de la historia, el número de empleos formales, tanto privados como públicos, bajó en 45,000. ¿Okay? O sea, tenemos 45,000 empleos formales menos, ¿okay? A pesar del aumento en 716,000 personas en edad productiva. A esto se agrega, ¿okay? El hecho de que, a pesar, como dije antes, de que tenemos la planilla estatal más alta de la historia, que ronda los 365,000 funcionarios, y que en el primer trimestre del 2022, según un informe de la Contraloría, entraron 5,000 funcionarios por mes a la planilla, ¿ok? El promedio mensual de nuevos contratos laborales tramitados por Mitradel en el 2022 fue de 19,600 nuevos contratos por mes. En el 2019, en el primer trimestre, fueron 33,600. Porque hay algo, René, que yo creo que vale la pena recordar. Cuando se realizaron estos procesos privatizadores de los 90, se decía que se hacía con la intención de reducir la planilla estatal y el peso que tendría pues el pago de estas personas que trabajaban en el gobierno. Yo creo que ya superamos los 300,000 empleados públicos. Sí. Parte del problema es que la economía no está generando nuevos empleos. Lamentablemente, y hay que decirlo, el hecho de que hayamos tenido tan abrupta caída en los nuevos contratos laborales es porque no hay inversión. Sin inversión privada no habrá generación de empleos formales, y no hay inversión privada porque no hay confianza, porque no hay confianza en el clima de inversiones en el país. Ahora, no hemos podido crear esa confianza. Entonces, a la economía, al no generar nuevos empleos, porque no están dadas las condiciones, ni hay, como dije antes, confianza para la inversión, se recurre a las contrataciones en la planilla estatal y a los subsidios. Entonces, que fue lo que buscaron como solución a Colón. Correcto, sí. Entonces creo que lamentablemente el mejor programa social del mundo es un empleo, como lo dijo Ronald Reagan, pero lamentablemente generar empleo no es una prioridad hoy. Para el gobierno es la vacunación la única, y como dicen, no hay nada más peligroso que una idea cuando es la única que se tiene. Que haya rebrote es una probabilidad, que tenemos 500,000 de personas buscando trabajo es un hecho. Entonces yo creo que debemos ya pasar del estado de emergencia sanitaria a un estado de emergencia socioeconómica. La prioridad tiene que ser el empleo, hoy no lo es. Ok, ¿qué soluciones se brindan? Porque eso del vale digital se da cada mes, pero es para un fin específico, sí, y eso no va a hacer una reactivación económica. No va a ser. De hecho, si yo sumo 375,000 beneficiarios del vale digital que reciben el vale digital porque no encuentran empleo, le sumo los 365,000 funcionarios públicos y los 191,000 personas que reciben beneficios del MIDES, subsidios del MIDES, son casi 1 millón de panameños reciben dinero del Estado todos los meses financiados con préstamos. Entonces, digamos, acciones, pues yo creo que nos podemos seguir autoflagelando con cifras, ¿okay? Acá. Primero, hay que eliminar absolutamente el estado de emergencia sanitaria, todo, absolutamente, como hizo República Dominicana. República Dominicana en febrero eliminó absolutamente todo, ¿ok? País muy parecido, laboral y lo único que tienen una potencia, es una potencia mundial en turismo. Correcto. Entonces, ellos, 1 millón de turistas mensuales no es
Así es. moco de pavo. Ellos levantaron todas las restricciones y en el primer trimestre metieron 65% más turistas que en el 2019. O sea, data dura, ¿ok? Uno, ¿ok? Dos, por otro lado, yo creo que el gobierno tiene que decidir, tiene que generar confianza, que es un tema complicado. No hay confianza. Lamentablemente seguimos en discursos, digamos, etéreos de otro planeta, ¿ok? No entender que estamos ante una crisis laboral documentada por las mismas cifras del gobierno es vivir en otro planeta, y eso es lo que están diciendo todas las encuestas. Entonces, sí, lo principal, René, es que muchos panameños creen que no van a tener trabajo por mucho tiempo, más allá del 2024. No, claro. Y no solamente eso, sino que todavía es más peligroso. Mucha gente cree que va a perder su trabajo. Es correcto, así es. Sí, y no olvidemos que estamos en una situación de, si no hay confianza, no va a haber inversión privada, y si no hay inversión privada, no hay empleo. Y obviamente es que el gobierno no está viendo la prioridad socioeconómica. La única prioridad hoy es la vacunación. Es como decir, hay fuego en el barco, solución, hundamos el barco. Ya no tiene sentido, ¿ok?, mantener esto. O sea, valió la pena 500,000 de desempleados. O sea, porque si nosotros sumamos los 222,000 desempleados teóricamente y le sumamos los 375,000 beneficiarios del Vale Digital, tenemos casi 600,000 personas que no tienen empleo. Entonces, valió la pena. Pero ¿qué hacer, por ejemplo, con ese shock que tú estás diciendo en el mercado internacional con un dólar fuerte? Sí. Que ese es otro de los añadidos que vamos a tener si pensamos solamente vivir de nuestras exportaciones. Es decir, un dólar fuerte hace que ciertos sectores nuestros sean poco atractivos. Sí, yo creo que es importante. Tenemos llamémoslo así, un respaldo, y ha sido bastante expreso, de las calificadoras de riesgo y bancas de inversión con respecto a las finanzas públicas. El informe de Fitch Ratings de enero y el de Morgan Stanley de marzo son muy categóricos, y apuntan mucho al tema de la minería como, de hecho, como locomotora y como requisito para el mantenimiento del grado de inversión, ¿ok? A eso se le agrega la Panamá como hub energético. Ahí se está viendo, hay fuertes inversiones. Está la inversión de casi 7,000 millones de dólares en Minera Panamá, la inversión de AES, las inversiones de AES, el anuncio de la planta de biocombustible. Ahí se está viendo negocio. Lamentablemente, los sectores históricos que generan el grueso del empleo han perdido atractivo. ¿Okay? Pero entonces, es que han perdido atractivo, René y José, cuando tú ves que lo de las APP no ha funcionado como se esperaba. Así es. Es decir, alguien está indicando dentro del mercado, creo que no tengo mucha confianza con el gobierno de Panamá. Así es. Entonces, ese es el problema. O sea, no podemos dar respuestas coyunturales a problemas estructurales. No hay confianza para la inversión en el país, ¿ok? Si no hay confianza, no va a haber inversión. Entonces, por más vuelta que le demos, o sea, podemos hablar del futuro y que está haciendo esto, pero hoy tenemos una crisis laboral grave que se está agravando, y valga la redundancia, lo peor que podemos hacer es negarla, ¿ok? Entonces, yo creo que en este momento hay que necesitamos liderazgo, necesitamos credibilidad, pero es muy difícil tener credibilidad cuando nadie te cree, ¿ok? Entonces, creo que, y es un problema de todos, yo no responsabilizo solamente al gobierno, porque creo que todos somos responsables. Entonces, queremos o no inversión extranjera, por ejemplo, ¿no? El tema de Minera Panamá se anunció sin contrato en enero, todavía. ¿okay? Se repartió la plata, ¿okay? Sí. Se repartió la plata y estamos a junio y no ha pasado nada. Eso manda un mensaje de incertidumbre. ¿Queremos o no inversión extranjera? Yo creo que es una pregunta. Hoy la inversión privada no es una prioridad. Yo creo que, insisto, la prioridad única es la vacunación, y lo digo con el mayor de los respetos porque ha sido sumamente exitosa. Pero ya está bueno. Yo creo que es hora de pasar la página. Volvemos al tema de República Dominicana. Ellos tienen 56% de gente vacunada, nosotros tenemos casi 80%. Yo creo que es cuestión de prioridades. ¿Y los turistas están prefiriendo ir a Costa Rica que en venir a Panamá? Sí, claro, así es. Y eso puede ser también a causa de que todavía mantenemos ese plan de vacunación, esa
algunas restricciones que todavía se han eliminado de parte de Costa Rica. Sí, y la narrativa del terror, ¿okay? Que lo que hace es generar desempleo. Pero René, hay algo que, por ejemplo, uno ve las cifras que va a presentar el MEF y son realmente pues extraordinarias. 12.8% de crecimiento en este primer trimestre, todos los sectores, construcción aumentando 11%, zona libre aumentando 22%, la venta de la producción de concreto aumentando en 11%. Es decir, uno dice, te esperan mejores tiempos para Panamá. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, claro, todas esas mediciones son relativas al año pasado, que no era, o sea, es un año de cuando estábamos levantándonos de las cenizas. Sí, y todos son, insisto, y es una demostración clara de que el crecimiento económico, el problema que tenemos es empleo, definitivamente, porque el crecimiento económico se está dando en sectores que no están generando los empleos, no están generando las inversiones privadas, y este es el efecto que estamos viendo hoy. Pero uno ve, por ejemplo, el caso norteamericano, que cuando antes existía el axioma ese de que cuando los americanos estornudan, nosotros nos resfriamos. Sí. Y ellos tienen un problema de empleo, pero a la inversa, es decir, necesitan mano de obra, pero al mismo tiempo el país está a punto de entrar en un decrecimiento y en una caída para si no es será el próximo trimestre. Así es. Sí. No solamente el empleo es la cura de todos los males de la economía, y Estados Unidos lo está demostrando. Sí. Una inflación alta, mucho empleo, pero también un crecimiento económico bajo. Y nosotros tenemos un problema adicional, que Panamá, 70% de los empleos son presenciales, y tiene un altísimo nivel de desempleo de baja escolaridad. 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus empleos tenían 12 o menos años de escolaridad, a lo cual se agrega que la deserción escolar de adolescentes, educación premedia y media, pasó de 14.000 adolescentes por año a 80.000, según el informe de UNICEF. Entonces, tenemos que buscarle solución a ese problema. Los sectores que demandan empleo de baja escolaridad están golpeados. El turismo es uno, la construcción es el otro, comercio es otro. Yo agregaría logística e industria. Entonces tenemos que rescatar el sector interno, ¿okay? Y lo primero que tenemos que hacer es ser coherentes con los mensajes. Queremos o no inversión privada, queremos o no inversión extranjera, queremos generar empleo que no sea en la planilla, porque hasta ahora el único sitio donde se está generando empleo es en la planilla estatal. Así es. Y por otra parte, René, la encuestadora Gallup Panamá también reveló y que a pesar de estos subsidios que se dan, ya un 10% de la población panameña está comiendo una sola vez. Sí. No están comiendo los 3 golpes. Así es. El asistencialismo no es sostenible, ¿ok? No es sostenible de entrada, de diseño, y si le agregamos que nosotros estamos pidiendo prestado para pagar planilla y pagar subsidios, menos. Entonces, es como comprar un súper con tarjeta de crédito. Sí. Yo creo que insisto, es escupir para arriba. Entonces, ¿cuándo entenderemos, okay, a cuántos trabajadores humildes más habrá que masacrar hasta que entendamos que el enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre? ¿Okay? Entonces creo que hay decisiones que tenemos que tomar. El estado de emergencia sanitaria no tiene ningún sentido. Hay que gripalizar la pandemia, que haya rebrotes es una probabilidad, que hay 500.000 de personas buscando trabajo es un hecho. Entonces creo que es cuestión de prioridades. ¿Dónde se recortan esos subsidios? Porque hay subsidios absurdos, por ejemplo el del tanque de gas, que todo el mundo lo consiga sin ningún tipo de problema, eso es un absurdo. Hay subsidios que, por ejemplo, este nuevo del combustible, que se está dando pues un cheque que no tiene fecha de caducidad, porque no sabemos cuál va a seguir siendo la espiral de los precios de la gasolina y esto hasta dónde va a llegar, pero ya se anunció y se congeló en un precio. Sí, el problema es que no estamos tratando de abordar la desigualdad a través de subsidios. Insisto, sí, el asistencialismo es parte de esto, pero tenemos que buscar el empoderamiento económico, la independización financiera, porque lamentablemente el subsidio me crea dependencia y yo tengo que buscar independencia, pero tengo que crear las condiciones para ello. Y es básicamente lo que no está ocurriendo, porque seguimos viendo el problema como un problema sanitario, y no lo es. Yo creo que eventualmente a todos nos va a dar COVID, aunque tenga 100 vacunas encima,
un vacunado más, un vacunado menos, no va a agregar ni $1 a la economía ni un empleo. Entonces, insisto, como dije antes, es como decir, hay fuego en el barco, solución, hundamos el barco. No tiene sentido, es suicidio económico. Pero al final esos subsidios, porque creo que la política económica a lo interno lo que está buscando es que pues no se caiga el consumo. Así es. Pero el consumo pues sigue creciendo muy pobremente, Así lo es. que indica que en qué se está gastando ese dinero. Sí, no olvidemos que en el primer año de pandemia el consumo cayó $600 millones mensuales, ¿okay? Muy concentrado en estratos inferiores de la población. El 78% de quienes perdieron su trabajo ganaban menos de $750 mensuales. Pero yo no puedo reponer ese consumo con subsidio. Vamos a tener que liberar la economía, abrirnos y hacer del empleo la obsesión nacional. Hoy no lo es. No lo es. René Sí, Quevedo. José. Porque el vale digital se está analizando, René, extenderlo o eliminarlo. Eso se va a extender. Sí, sí. Claro. De quitárselo, vamos a ponerlo en este punto, de quitarlo, ¿podría haber un estallido social en el país? Sí. Yo no veo manera de cómo suspender el vale digital. Yo no estoy de acuerdo con los subsidios, pero este en particular es que la economía no está generando nuevos empleos. Entonces, como decía antes, si yo sumo los 222.000 desempleados, supuestamente parte de la población económicamente activa, a los 375.000 beneficiarios del vale digital que reciben el vale porque encuentran empleo, estamos hablando de casi 600.000 personas, ¿ok? Entonces, va a ser muy difícil mantener esto, ¿ok? Y sobre todo con plata prestada. Entonces creo que... Eso es lo peor. Sí, entonces yo creo que es el tema de decidir las prioridades. Así es. René Quevedo, economista, pues hablando de los subsidios y de la visión económica para este segundo tramo del 2022. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hablaremos de candidaturas independientes. Nuestro invitado va a ser pues, un periodista y abogado, ya Marcel Cherry, quien va a aspirar a una candidatura independiente. ¿Cómo es este proceso? Un proceso que tiene pues, muchos obstáculos en la recogida de firmas y sobre todo con una oferta pareciera que infinita de candidatos que han dicho, bueno, yo también voy a por esa candidatura. Todo eso después del cambio. Bueno, seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo, 12 de junio, hoy es el día de la radio y qué mejor forma de homenajear a esto que teniendo un periodista que ha sido tanto de periodos de medios impresos como de radio, quien ahora pues da ese salto hacia la política. Ya se trata de ya Marcel Cherry, quien va a ser aspirante al circuito 82, que es el antiguo circuito 86. Vamos a hablar del circuito 86 para no tener confusiones. ¿Cuántas firmas necesitas? ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Y se sabe ya cuántos candidatos son y hasta qué número? Creo que es hasta fin de este mes de junio que tienen que decidir o decir si van a ser o no candidatos. Bienvenido ya, Marcel. Gracias, Fernando. Sí, en efecto, decidimos ser precandidatos por la libre postulación para el circuito de San Miguelito. Con esto de la nueva nomenclatura, que antes era 86 y ahora es 82, es mejor decir que es San Miguelito, que es San Miguelito, sí. Entonces, nosotros somos parte de un movimiento que se llama Radix, que es un movimiento de personas que en su mayoría hemos sido activistas pro familia y pro vida y que tenemos la convicción de que hay que hay que acabar con el clientelismo, porque consideramos que el clientelismo es el germen que produce la enfermedad de la corrupción. Entonces nosotros decidimos organizarnos en un movimiento con el propósito de hacer un partido político, pero por el cambio de las reglas en las últimas reformas electorales no vamos a poder participar como partido, entonces vamos a optar por la libre postulación. Es un partido pro familia y es un partido obviamente con estas que ha visto esta amenaza en contra de la familia, sí, con todo esto de la ideología de género. Así mismo es un partido pro familia y pro vida. Sin embargo, también creemos que el país está en problemas por
malas prácticas de la clase política y queremos incursionar con medidas muy puntuales como prohibir en nuestro movimiento el clientelismo. Para nosotros es fundamental que nuestros precandidatos, futuros candidatos, asuman el compromiso de no realizar prácticas clientelistas. Pero ¿cómo hacerlo cuando, porque todo el mundo habla de los políticos, pero no hemos hablado del electorado? Es decir, aquí cuando uno va a hacer campaña, me han contado, lo primero es la extensión de la mano diciendo, bueno, ¿y tú qué traes? Sí, nosotros estamos conscientes de que hay una parte de la sociedad que todavía espera que le den algo para motivarse a votar por uno u otro candidato. Sin embargo, es muy creciente la población electoral que se ofendería si un candidato va con una bolsa de comida a decirle, mira, te doy esto a cambio de tu voto. Creemos que hay un despertar en la población, en la ciudadanía, que se ha dado cuenta que el clientelismo desmejora su condición de vida. Sí, ¿Por bueno, qué? Que tú estás vendiendo un voto barato. Es decir, si tú ya el tipo cumplió contigo, te dio tu bolsa de comida y punto. Exactamente. Eso es lo que tú Entonces, dices que vale tu exactamente. tu voto. Nosotros creemos precisamente eso, que cuando el político clientelista paga el voto con una prebenda, entonces él no siente ningún compromiso y ninguna responsabilidad por mejorar la calidad de vida de las personas que viven en su circunscripción ni a nivel nacional. Porque él dice, ya yo les pagué. Claro. ¿Qué me van a venir a pedir calle? ¿Qué me van a pedir veredas? ¿Qué me van a pedir parques y otros y mejoras en la calidad de vida si ya yo les pagué? Entonces, más gente se está dando cuenta de que esto es, digamos, la plataforma en la cual se construye la corrupción en Panamá. Entonces, hay gente que está despertando y dicen, yo ya no voy a votar por un candidato clientelista. Incluso hay gente que dice, yo voy a agarrar lo que me dan y yo voy a votar por quien yo quiero. Entonces nosotros creemos que hay más gente que está tomando conciencia que esto es perjudicial para el país, Sí. y por eso es que nosotros estamos animados y creemos que vamos a ganar, que tenemos muchas posibilidades de que nuestros candidatos lleguen a la Asamblea. ¿Cuántos candidatos trae el movimiento? El candidato por ahora tiene más de una docena de De aspirantes. precandidatos en diferentes circuitos, porque nuestro objetivo es tener una bancada a partir del 2024. Y ajá. Sí. Ajá. Cuando se inicia esta recolección de firmas en cuanto a las postulaciones por la libre o candidato de libre postulación o independientes, al parecer el nuevo sistema está hecho para que tengan un poco más de dificultades para llegar, porque recolectar el 2% de los votos válidos de las elecciones pasadas es bastante. Incluso se desconoce cuántas personas van a ser y ustedes van a tener que llegar entre los 3 primeros. Eso es lo que tengo entendido. Es así. Primero, hay 3 cupos o 3 casillas para los independientes. Ok. Entonces, En vez de los 5 que... O sea, hay un mínimo de firmas que se deben recoger, como tú bien has dicho, el 2%. Sin embargo, no hay un máximo, porque es una competencia entre todos los candidatos o todas las listas de candidatos o de precandidatos que van a participar. Entonces, mientras más firmas se recojan, es mejor. Y eso es una de las críticas que le hemos hecho a esta metodología o a la normativa que rige para este proceso, porque el periodo de recolección de firmas son 13 meses. Y son 13 meses de competencia. Ustedes tienen para recoger firmas hasta julio del otro año. Hasta julio del otro año. Entonces, son 13 meses de competencia y eso requiere recursos, requiere equipos de trabajo. ¿Cuánto más o menos puede costar algo así? Mira, nosotros no hemos hecho, digamos, una proyección porque depende en cada circuito. Pero es importante y al final lo que no queremos es que el dinero sea el que define quién va a ser candidato. Ese es el cuestionamiento que Es hacemos. que por lo que yo estoy viendo, es decir, para 13, para una docena de personas, no era más fácil inscribir un partido político.
Porque hubieran llegado a la cifra por lo que estoy viendo y calculando de cuánto deben traer cada uno, con que traigan Sí, 3.000 personas cada uno, ya tienen el partido. por eso es que nosotros comenzamos organizando un partido político. Sin embargo, las recientes reformas electorales nos cambiaron las reglas, de tal manera de que ahora hay una regla que dice que para poder postular candidatos, el partido debe estar legalmente constituido en el año anterior de las elecciones. Sí, en el 21. 22. En el 22. Entonces nosotros debiéramos tener, según esa normativa, el partido listo este año. Y por la demora que hemos tenido, no causada por nosotros, sino causada por una objeción que puso el Tribunal Electoral a nuestro estatuto, Sí. que objetó el pilar ideológico nuestro de la defensa de la familia, precisamente protegiendo o promoviendo que el único matrimonio que debe existir en Panamá es el entre hombre y mujer. Esa objeción que nos obligó a sustentar prácticamente nos demoró 6 meses. Entonces ya no vamos a poder constituir el partido este año. Vamos a seguir en ese proceso porque vamos a tener 5 años para constituir el partido. Sin embargo, nosotros queremos participar en el 2024 y la opción que tenemos es a través de las candidaturas por la libre postulación. Es por eso que estamos haciendo esto. Sí, sin embargo, va a ser un poco difícil que los candidatos logren alcanzar ese 2%, porque se desconocen cuántos son los que van a aspirar por un mismo circuito o los distintos puestos. ¿Por qué? Porque las firmas también, para la recolección de firmas es diferente. Ahora va a ser de manera digital, muy pocas se van a hacer inscritas a través de, como se hacía anteriormente, para las depuraciones, y esas personas van a ir teniendo conocimiento de cuáles son las firmas válidas. ¿Por qué? Porque ya no va a haber esa depuración, esa entrega de libros, y que era a consideración del funcionario si era la firma correcta o no, que también hubo algunas Hoy irregularidades. la plana de muertos. Sí, lo que no Eso existen también ya. hay que- Mira, los 3 candidatos independientes, candidatos presidenciales independientes del 2019, no los puso los electores que firmaron, los puso el Tribunal Electoral. Sí. Porque el Tribunal Electoral tenía la discrecionalidad para determinar qué firma era buena y qué firma era mala. Y hubo algunos precandidatos presidenciales que consiguieron el doble de firmas de otros y no fueron al final Sí, el candidatos. caso de Dimitri, que es el caso El más... caso de Dimitri y el caso de Pago Carreira también. Pero, por ejemplo, Esperamos que esta discrecionalidad termine con estas nuevas metodologías digitalización. tecnológicas. Sin embargo, el sistema está a prueba. Nosotros tenemos que decirlo. Nosotros podemos darle un voto de confianza al sistema establecido por el Tribunal Electoral, pero no se ha puesto en prueba y es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? si yo te firmo a ti, y más adelante me encuentro con Josecito y le firmo, ¿de quién es De la primera. de la primera? De la primera. Siempre la primera persona. Siempre es la primera es la válida. Entonces, nosotros en San Miguelito tenemos un piso de más o menos 3.000 firmas que representan el 2% de los votos válidos según la elección anterior. Sí. Sin embargo, como les dije hace un rato, no tenemos un techo, porque es una competencia para, El que tiene más es para el que quedar va. entre los 3 primeros con más firmas para poder estar en la papeleta de candidatos a diputados. Es un partido confesional al tener esa base. No, para máxima. nada. ¿Sabes por qué? Y es una excelente pregunta, Fernando. No es un partido confesional porque está abierto a personas de todas las religiones, incluso a personas que no tengan una religión o que no tengan una fe, pero es un partido pro familia. ¿Sabes por qué? Porque las leyes panameñas protegen la familia. Por ejemplo, nosotros defendemos el matrimonio entre hombre y mujer porque la ley nos ampara, la ley nos da la posibilidad de hacerlo, ya que en Panamá está prohibido la inscripción de los matrimonios de personas del mismo sexo. Entonces, no es un partido confesional, es un partido que se sustenta en la ley, en el ordenamiento jurídico panameño. Y está abierto a todas las personas, sin importar qué fe profesen. Sin embargo, deben estar de acuerdo con los parámetros o los pilares ideológicos que nosotros tenemos en el estatuto.
y el pilar pro familia es fundamental para nosotros. Bueno, eso es importante saberlo. Va a haber candidatos, ¿se sabe cuántos candidatos independientes hay por lo menos hasta ahora? Y hasta que, creo que hasta el 30 de junio tienen que decidir si van o no. Las estadísticas de los candidatos o precandidatos por la libre postulación van a estar después del 31 de julio, que es el día en que cierran las inscripciones. Hasta las 12 de mediodía, tengo entendido. Sí, entonces después veremos cuántos son. Nosotros, es importante también decirte, nosotros vamos a tener un lanzamiento de nuestros precandidatos el lunes 13 de junio en un hotel de la localidad, y en ese evento, además de presentar los candidatos o los precandidatos que nosotros tenemos, los aspirantes a diputados y también a otros cargos de elección, porque nosotros vamos a postular aspirantes a alcalde y a representante, y también vamos a hacer un llamado, y aprovecho para hacerlo desde ahora, un llamado para las personas que coincidan con nosotros en los pilares ideológicos que nosotros hemos presentado, que son 6, y lo digo rápidamente. Somos anticlientelistas y anticorrupción. También nosotros promovemos la identidad nacional. Nosotros promovemos el emprendimiento como el motor para reactivar la economía. Nosotros, además de eso, pensamos en la necesidad de que hay un rediseño de la educación y de la salud. Y también nosotros tenemos como pilar ideológico la eficiencia de los servicios públicos. Además de, como dije hace un rato y como comenzamos en esta entrevista, somos pro vida y pro familia. Si usted está de acuerdo con estas ideas que he enunciado así muy por encima, entonces nosotros le invitamos a que forme parte del movimiento Radix. Y si tiene aspiraciones... ¿Tiene algún significado el radix? Radix significa raíz, en latín. En latín, sí. Y porque nosotros creemos que los problemas de Panamá son tan profundos que hay que resolverlos de raíz. Entonces nosotros vamos a hacer un llamado el 13 de junio y lo adelanto aquí para que las personas que están de acuerdo con nosotros, entonces puedan participar en Radix y puedan apoyar a nuestros candidatos, o también puedan ser precandidatos por la libre postulación junto con nuestro movimiento. Así es, Yamazar Cherry, periodista, abogado y ahora pues aspirante a ser candidato en el 2024. Todavía me falta el trabajo de grado para ser abogado. Ya casi está abogado. Así es, vamos a información comercial. Cuando regresemos, llega el mundo. Están Guillermo Antonio Ruiz y Alonso Correa con nosotros. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y vamos a tocar el tema internacional. Y ya nos acompaña, como todos los domingos, Alonso Correa y también Guillermo Ruiz. Buenos días, Alonso. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Feliz día de la radio. Esta semana, ¿perdón? Y feliz día de la radio a todos. Y feliz día de la radio también. Bueno, esta semana yo creo que habría que empezar esta sección internacional con la advertencia que dio el Banco Mundial acerca de la estanflación que estarían sufriendo muchísimos países, entre ellos España y gran parte de América Latina. Una inflación muy alta, con tasas de desempleo también altas. O sea, estamos cerca de lo que ya habíamos hablado, de la crisis, de una crisis económica pues parangonable a la de 2008. También, y esto es hablando un poco acerca de la región de Ucrania, de la guerra de invasión rusa a Ucrania, que ha ido pues, enfriándose poco a poco y ha ido moviéndose, como bien se los hemos contado aquí, hacia el este, hacia la región de Donetsk y Lugansk, llegando a los mismos límites, a las mismas fronteras de donde estaban desde 2014. Así que no se ha movido mucho. Hemos visto que pues, el intento de toma de Kiev ha quedado completamente anulado. Ya no se ven movimientos de tropas desde el norte. Eso significa que gran parte del músculo militar ruso ya se encuentra en la zona. Y pues lo que hemos visto es también que parece que este intento pues, de traer a Transnistria, esta república ficticia que se encuentra en Moldavia, al conflicto, fracasó también estrepitosamente. Y lo que hemos visto es pues, momentos
en los que hemos podido abordar que el material militar regalado por los países occidentales a Ucrania está siendo pues de efecto pues casi efectivo al 100%. En la ciudad de Severodonetsk, al este, una ciudad que había caído al 80%, quedaba pues una pequeña región parecida a la fábrica de Mariupol, pues ha sido reconquistada por los ucranianos, primero en velocidad récord y infligiéndole graves bajas a los rusos, hablando de cerca de unas 5.000 bajas. También hemos visto a inicios de esta semana el lanzamiento de 8 misiles por parte de los Estados Unidos y Corea del Sur a Corea del Norte como respuesta a un misil lanzado a Corea del Sur. No hemos visto cuáles son las repercusiones de estas acciones, tampoco se han visto declaraciones de ningún alto cargo, pero hay que estar atentos ahora de la otra región. Y pues para finalizar un poco, hablando acerca de aquí de España, de lo que hemos visto y de lo que pues, llevo comentando desde hace meses, el alto precio de la gasolina. Pues ya se está viendo gente que se niega a pagar el precio que está actualmente, que ronda casi unos 3 euros el litro, y pues estamos viendo que las gasolineras al principio decían que iban a quebrar, y han salido noticias de que han tenido el 70%, han superado el 70% las ventas de hace un año, así que hay que ver a dónde se mete el gobierno y qué es lo que trata o decide hacer para solventar un poco el alza del combustible, el alza del gas y el alza de la luz, que como le llevo comentando más de 3 meses, no ha parado de subir, y pues el gobierno no encuentra ninguna solución más que demoler fuentes energéticas como las térmicas y las nucleares, y busca pues seguir comprando la Argelia mientras hace negocios con Marruecos para enojar a Argelia y que nos vendan el gas más caro de Europa. Así que hay que estar atento a esos puntos las próximas semanas. Lo más importante, como ya les digo, es estos 8 supuestos misiles que fueron lanzados desde Estados Unidos, por parte de Estados Unidos y Corea del Sur, a Corea del Norte. Hay que ver cuáles son las repercusiones de esa situación, y hay que pues, seguir viendo cuáles van a ser las evoluciones del conflicto en Ucrania. Pero para continuar este análisis internacional, regresemos al estudio. Gracias, Alonso. Vamos también con Guillermo Antonio Ruiz, que nos acompaña hoy. Bueno, que hay que darle la doble felicitación a Memo. Estuvo de cumpleaños el pasado miércoles y pues día de la radio, un hombre de radio 100%. Guillermo, buenos días. Muchas gracias a todos, a Fernando, a José Luis y a Alonso, que pues, ya se acerca, y que felicitarte, Alonso, también. Bueno, tu papá está henchido de orgullo. Exacto. Por tu diploma, que se dice rápido. Oiga, yo sí me quería referir, y aplaudo el análisis que ha hecho Alonso de la situación de entre Rusia y Ucrania, y creo que no hay que agregarle mucho más, pero sí me quería referir un poco, aprovechando que Alonso está en España, a lo que está sucediendo en Colombia con las elecciones. Rodolfo Hernández, que a pesar de que quedó segundo en la primera vuelta, se esperaba que pasara rápidamente a Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque la suma de todas las fuerzas que podrían estar en contra de Petro daba varios millones de votos más que los que podría sumar Petro, que podría dañar unos 500.000 votos más. Pero una situación que se está dando es que este señor Rodolfo Hernández pues tiene incontinencia verbal y ha dicho cualquier cantidad de sandeces, tonterías, bueno, todo lo que uno no debe hacer en una campaña electoral, menos si la puedes ganar, lo está haciendo, bueno, al punto de que se ha metido con los uribistas, que al final serían los que lo van a llevar en andas al Palacio de Nariño. Eso puede motivar una serie de deserciones que al final lo que van a hacer es que a Gustavo Petro lo que le va a competir es una buena abstención del voto de derecha colombiano. Claro. Y eso se ha aprovechado de diferentes maneras. Por ejemplo, si usted lee el diario El País de España, se va a dar cuenta que los titulares que hablan de Petro son absolutamente buenos, un socialdemócrata, un outsider que busca algo nuevo, y de Rodolfo Hernández usted se va a encontrar con que es el tipo malo de la película, un producto que se vende, está medio loco, es el Trump de Colombia, y esto se da primero por los intereses del grupo Prisa en Colombia, pero segundo porque el peso del voto en el extranjero
podría ser decisivo en un empate técnico que se podría dar entre estos dos contrincantes. Normalmente el voto es anti-Petro en el exterior, pero uno nunca sabe, sobre todo con los errores que está cometiendo la campaña. Pero Memo, tú tienes experiencia política y la verdad es que este señor Hernández es indefinible. Es decir, yo creo que la campaña de Petro estaba lista para llevar y pelear con Fico Gutiérrez la segunda vuelta con una especie de yin y yang, pero ¿cómo tú puedes pelear con alguien que no tiene ideología, con alguien que el plan de gobierno es un populismo tan absurdo como el tuyo, y tres, alguien que no va a debates? Es que ese es el peor problema que tiene Petro, que al Petro en prepararse para ganar la presidencia Fico, pues ya prácticamente la tenía lista. Ahora no tiene argumentos y está tratando de desarrollar cualquier cosa adicional al miedo que viene del otro lado también. El miedo del comunismo contra el miedo de un ultraderechismo que tampoco está aprobado, pero lo que más daño le podría hacer en medios de comunicación al señor Hernández son estas denuncias que tiene y que lo van a llevar a imputaciones e incluso a algunos temas judiciales. Pero seamos honestos, las elecciones aquí en Panamá y en Colombia y en todas partes donde se celebre son completamente movidas por temas subjetivos y temas del querer, del corazón. El raciocinio viene después, ya cuando está gobernando. Entonces, ahora mismo, este señor Hernández está tratando de buscar ese voto en la base. La pregunta es si va a lograr movilizarlo y con qué argumentos, porque Petro se ha quedado realmente estancado sin argumentos, pero al final tiene un voto duro y eso es para él fundamental. Por eso es que están apelando a conseguir votos donde sea. O sea que vamos a ver una última semana de campaña donde pues, va a pasar de todo. Bueno, yo me gustaría pues, agregar un inciso a estas elecciones colombianas y pues, compararlas a las chilenas del año pasado, porque creo que son un ejemplo muy claro del poder que está teniendo la juventud actual, la juventud y en su gran mayoría la juventud de izquierda, de movilizar votos pues, a punta pala. Estamos hablando de que fueron los jóvenes chilenos los que lograron llevar las elecciones a cabo, fueron los jóvenes chilenos los que han puesto a Boric, bueno, van a ser los jóvenes colombianos, muy posiblemente, pues los que decidan quién va a ser el verdadero presidente, el nuevo presidente de Colombia. Buen punto, Alonso. Mira, en las elecciones andaluzas, por ejemplo, el voto joven le está dando votos al Partido Popular. ¿Por qué? Porque el discurso anti-ultra no funciona. Es lo que está pasando en Colombia. Lo que pasa es que tienen los dos ultras, como pasó en Perú, como pasó en Chile. Lo que sucedió en Madrid, yo creo que es el ejemplo de hacerlo bien, de utilizar ese voto joven y hacerlo bien. ¿Por qué? Porque pues, Isabel Díaz Ayuso muy inteligentemente utilizó pues, unos discursos pro juventud, diciendo que Madrid es una ciudad para vivir, para disfrutar, para salir. Eso le agradó al voto joven y eso fue lo que la llevó a ser la actual presidenta de la comunidad. Y pues, lo que se ve en los discursos y en los debates presidenciales de Colombia es el tú más. Es tirarle la pelota al otro porque no, tú más. Eso aleja el voto. Y eso aleja el voto porque no hay claridad. Así que yo creo que al primero que se le ocurra pues, a tratar de apuntar un poco, sea Petro o sea Rodolfo Hernández, un poco hacia el voto joven, va a ser el que consiga. pero digo, al final es suficiente, porque este señor, dentro de su atípica campaña, pues ver a un hombre de 78 años haciendo el ridículo en TikTok es un poco patético, ¿eh? No, pero Chile es ejemplo, Perú es ejemplo. Donald Trump tiene 75 años. No, pero sí, una cosa es que Trump haciendo TikTok hace cosas e insultando a las mujeres. Hace cosas tal vez un poco, pues, para TikTok, es decir, para ver un político. Pero este señor hace imitaciones, él hace lip sync, pues hace cosas que tú dices, pero este señor no se ha visto en un espejo. Bueno, de repente sale con ese pelo que se les cae y se le vuelve a poner, va donde el Papa y nada más le da la mano. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no es un candidato nacional, él es un candidato municipal. Y normalmente en los municipios, este es el tipo de cosas que te hace ganar, la cercanía a la gente y que hagas cosas graciosas. Pero escucha, Memo, es alguien que yo sigo a Daniel Samper en su
en su programa de YouTube, y él lo disfrazó de Santa Claus y lo llevó a Bogotá en enero, bueno, para la época de Navidad, y nadie sabía ni siquiera quién era. Bueno, pero también es que ese es el problema del voto anti-Petro. Todos menos Petro. Y ese es parte del tema. Ahora, Petro se puede beneficiar de ese todos menos Petro porque se va a desinflar, como dice bien Alonso, el voto juvenil si el señor no encuentra una forma de salirse del discurso de tú eres más corrupto que yo y volver al discurso de la ilusión. Es que yo estoy sacando estos dos ejemplos que los tenemos muy recientes porque lo más seguro es que para 2024 en Panamá suceda exactamente lo mismo. Vamos a ver pues, políticas en donde se muevan los votos dependiendo a quién sea el candidato que esté a favor de los grupos de jóvenes. Y yo creo que es algo que se está escapando de la política actual, tanto el uso de las redes sociales como una herramienta de palanca brutal, como el buscar ese voto joven, porque ya no están, muchos de ellos están recién saliendo de la tutela de sus padres, y encontrar en alguien un poco de ilusión yo creo que es lo más importante. Así que estas elecciones, esta segunda vuelta del 19 de junio, lo vuelvo a repetir, yo creo que se va a decidir por el voto joven, por quién caiga en gracia de la juventud. Y Guillermo, una campaña que está abierta a todo. ¿Por qué? Porque cuando Juan Manuel Santos estaba eso del hablar del acuerdo de paz con la guerrilla, pero acá ahora no tienen un objetivo específico. Tienen que mejorar el desempleo, la migración, la inseguridad que está muy fuerte en Colombia, el narcotráfico, o sea, un sinnúmero de situaciones que a la final lo deja abierto y no se están cumpliendo con los objetivos. Mire, yo le voy a contar una anécdota en un minuto. Yo entrevisté al presidente Duque para la radio en la Feria del Libro antes de las elecciones esas de Colombia. Él traía un libro, algo así como de economía naranja, una cosa que solo le entendía. La economía naranja. Y el tipo, yo ahí solamente tengo una foto con él donde yo estoy de espaldas a él, porque sencillamente me pareció tan aburrido que lo dejé de último y le di creo que 20 minutos de entrevista y se fue. Y la verdad es que sí me quedé con eso de que él me había dicho que era precandidato presidencial, pero como lo vi con tan poco carisma, pensé que jamás iba a llegar a ningún lado. 6 meses después era el presidente de Colombia. Bueno, él era presidente Memo, no olvidemos bajo qué premisa. Es decir, había una gran valla afuera de los pueblos en Colombia diciendo yo voto por el que diga Uribe. Así mismo, el tipo le levantó la mano a Uribe. Y eso es todo lo que necesitó. Él no vendió futuro, él no vendió nada. Uribe dijo que es por aquí. Ahora no hay un Uribe con la suficiente fuerza para eso. Entonces ahora sí estamos en una campaña en Colombia de las normales, en las cuales el carisma, la ilusión, la venta de futuro son las que te van a dar la victoria. Luis Alonso, en Panamá va a pasar igual. Salvo que sea Martinelli que le levante la mano a alguien, el resto no tiene esa capacidad. Claro. Entonces, lo que va a terminar sucediendo es que gana la ilusión o pierdes. Claro. Guillermo Antonio Ruiz, felicidades nuevamente por la doble felicitación. Gracias. Por el día de tu cumpleaños y el día de la radio. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, mañana, Fernando, continúan esta protesta en el distrito de Aguadulce. A las 6 de la mañana van a cerrar los 4 carriles de la vía Panamericana. Desde las 6 de la mañana, también conocer cómo le fue en este fin de semana a unos transportistas que entraban entonces en este beneficio del vale de combustible, como lo han denominado algunos, y ver qué correctivo puede traer el Ministerio de Educación para el inicio del próximo trimestre del año escolar, porque muchas escuelas culminaron sin docentes. Sin docentes. Bueno, feliz día de la radio a todos, ustedes sobre todo, los oyentes, que son los que hacen realmente posible que llenemos este medio de ilusión y de todo lo que ustedes nos llenan para llevarles el medio más hermoso de todos, que es la radio. A todos, gracias por su audiencia. Recuerda que viene ya el Día del Padre también para el próximo domingo. Y nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.